Que Dios te bendiga y bienvenido a una nueva reunión online. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de hacer llegar la palabra, que la palabra corra y sea glorificada y nosotros poder ser instrumentos para esta tarea. Es bueno que nosotros tengamos hambre y disposición por escuchar la palabra de Dios, y no solo por escuchar y estudiar la palabra de Dios, sino por ponerla en práctica y también para compartirla con otros. Esto estaba en el corazón de Esdras, cuando Esdras se propuso inquirir, guardar y enseñar la palabra de Dios. Y esa es la oportunidad que en ese momento nosotros tenemos. Así que te invito a que abras tu corazón y abras tu Biblia. Vamos a orar a Dios para que nos abra el entendimiento y para que la palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Estamos estudiando la epístola que Pablo le escribió a los filipenses. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia, pero que la abras en el libro de Filipenses y que la abras en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 26, bien digo, aunque nos vamos a centrar en los primeros 3 versículos de este pasaje. Es un pasaje que hemos comenzado a estudiar en la predicación anterior, y la temática en la cual venimos estudiando Filipenses es un poco cíclica. Estudiamos un pasaje y luego volvemos varias veces al mismo pasaje para extraer distintas enseñanzas que edifiquen, solidifiquen nuestra vida en la fe. Y quiero compartir con vos esta palabra que Dios puso en mi corazón para poder reflexionar y para poder ser de bendición a tu vida. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos valorar y aprovechar esta oportunidad. Queremos que tú nos hables. Señor, pedimos que tú quites toda distracción, todo aquello que quiere venir a competir con la atención que nosotros vamos a brindarle a tu palabra. Y nosotros queremos ser personas disciplinadas, personas que te entreguen lo mejor, que honren tu palabra y muestren adoración a través de la atención que le prestamos a la misma. Háblanos. Ese es nuestro deseo. Danos entendimiento. Necesitamos de la luz que tu Espíritu imparte para que nosotros podamos entender las verdades eternas y espirituales que están plasmadas en estos pasajes, en estos textos. Danos gracia y sabiduría y que este mensaje nos movilice a la práctica. Dios trabaja en nuestros corazones. Sabes cuánto te necesitamos, sabes cuánto necesitamos todavía ser perfeccionados, cuánto necesitamos crecer. Háblanos, Dios, háblanos. Para nosotros es una bendición el poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, conocemos un poco la situación del apóstol Pablo. Hemos venido estudiando esta epístola ya desde hace unos cuantos meses atrás. Quizás es la primera vez que estás viendo este video, quizás es la primera vez que te enganchás en esta serie que venimos dando de predicaciones sobre la epístola a los filipenses. Pero es bueno recordar que Pablo se encuentra preso en Roma. Esta es la situación de Pablo a la hora de escribir la epístola. Y él está esperando una sentencia. Según lo que se cree, Pablo ya atravesó un juicio en Roma, después de haber estado 2 años preso, y él ahora lo que está esperando es la sentencia, el veredicto. Las opciones son 2.
o el emperador lo deja en libertad, o el emperador lo manda a matar. Estas son las dos opciones que tiene Pablo en un futuro cercano. Pablo todavía no sabe a ciencia cierta lo que va a suceder, pero él cree que va a ser puesto en libertad al final de todo este juicio y de todo este veredicto, y que el Señor le va a permitir seguir ayudando a los cristianos, y en este caso a los filipenses, a progresar en su fe, a desarrollarse y a afirmarse en los caminos cristianos. Así que Pablo escribe esta carta de amistad a los filipenses, una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Y él escribe acerca de la situación que él está viviendo, de sus prisiones y de sus planes a futuros. Y lo hace para que los filipenses vean cuál era el anhelo de Pablo, cuál era la perspectiva de Pablo, cuál era el gozo de Pablo aún en medio de oposición y dificultad, y de alguna manera encuentran en Pablo un modelo a seguir. De hecho, Pablo le va a decir a los filipenses, imítenme a mí, síganme a mí. Entonces Pablo va a hablar de su vida y de lo que a él le está pasando, siempre girando todo hacia el Evangelio de Jesucristo, e indirectamente le está buscando que los filipenses cobren ánimo, porque ¿cuál es la situación que los filipenses están viviendo? Bueno, ellos están teniendo cierto malestar interno, con algunos problemas que luego vamos a ir viendo nosotros a lo largo de la epístola, y se están enfrentando a oposición externa. Así que Pablo quiere animarlos, exhortarlos y alentarlos. Y de hecho vemos un poco la situación que estaban viviendo los filipenses cuando nosotros leemos la exhortación que da fin al capítulo 1 que nosotros estamos estudiando. Un pasaje que todavía no hemos leído y que vamos a estudiar más adelante y que es muy interesante, pero quiero mencionarlo ahora para que vos te des una idea de cuál era la situación que los filipenses estaban pasando. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo les dice ahí en el versículo 27 del capítulo 1. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Compártanse como es digno del Evangelio y estén en un mismo espíritu. Vamos a ver que ahí entre algunas hermanas había alguna división en la iglesia. Pablo les está diciendo, sean de un mismo espíritu y combatan unánimes por la fe del Evangelio. Y les dice en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí vemos que los filipenses ya estaban teniendo algún problema entre algunos hermanos, algún malestar interno que va a ser solucionado, y por otro lado están sufriendo oposición. Así como el apóstol Pablo le contó que había gente fuera de las prisiones que se le estaba oponiendo a él, aquí los filipenses también están sufriendo oposición. Y Pablo le dice, no sean intimidados por aquellos que se le oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que esta era la situación que Pablo y los filipenses estaban viviendo. Hay una relación de amistad entre ellos dos que se ve intensificada por la relación que tienen con Cristo. Y Pablo les habla acerca de lo que él está viviendo y de su relación con Cristo para animarlos a los filipenses, para que se vean reflejados en Pablo y también ellos fortalezcan su relación con el Señor. Nosotros estamos leyendo o estudiando los versículos 18 al 21 del capítulo 1 de Filipenses. Pero vamos a hacer énfasis en los versículos 18, 19 y 20. Perdón, estamos estudiando del 18 al 26, pero vamos a hacer énfasis en los primeros 3 versículos de este pasaje. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba en la cárcel, estaba contento porque en el pasado y en el presente, en el pasado inmediato y en el presente, el Evangelio estaba progresando a través de las prisiones de Pablo, tanto sea que los guardias que estaban custodiando a Pablo, como el círculo político del Imperio Romano, del mismo Nerón, estaban conociendo el Evangelio de Cristo,
como también los hermanos en Roma, que al ver las prisiones de Pablo cobraron ánimo y estaban predicando con mucho mayor denuedo, con más valor. Así que Pablo está contento por eso. Pero Pablo no solamente evalúa el pasado y el presente, sino que en estos versículos que nosotros estamos estudiando, él se proyecta hacia el futuro y empieza a pensar, a meditar en lo que le puede suceder a él con esta sentencia. Él sabe que tiene dos opciones: o vive o muere, queda en libertad o lo matan. Es las dos opciones que él tiene. Y él dice, yo en esto me gozo, el versículo 18, en lo que estaba pasando, y me gozaré aún. Se proyecta hacia el futuro sabiendo que están estas dos posibilidades, que son probables, y Pablo dice, no importa cuáles sean, yo me voy a gozar aún, porque sé que Dios me puso acá, y sé que Dios está en control, y no sé bien lo que va a pasar, pero sé que tanto por vida como por muerte, mi vida, mi persona va a servir para exaltar a Cristo, y esa era la meta de Pablo. Cuando uno lee estos pasajes, uno encuentra un eco del Antiguo Testamento en Pablo. Pablo suele muchas veces tomar pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a su propia vida, al contexto que él está viviendo. Lo que se conoce como intertextualidad. Toma las palabras de alguien en el cual Pablo se ve reflejado y las usa como suya propia. Pablo mira el Antiguo Testamento, él era fariseo, judío, él se crió estudiando el Antiguo Testamento, estaba empapado del Antiguo Testamento. Cuando Cristo se le reveló, sus ojos fueron abiertos y logró entender en profundidad el Antiguo Testamento. Y él se veía identificado en algunos personajes del Antiguo Testamento, como en el caso de Job o como en el caso de algunos salmistas. Cuando nosotros hablamos de eco, estamos hablando de un sonido. Yo hablo y de repente el sonido que yo emito viaja en el espacio, choca contra alguna barrera, puede ser una pared o lo que sea, y vuelve. En ese momento que vuelve, se vuelve a escuchar el sonido, ese es el eco. Y aquí es lo que nosotros estamos viendo, es en los escritos de Pablo un eco del Antiguo Testamento. Vemos en las palabras de Pablo las palabras de Job, vemos en las palabras de Pablo las palabras de los salmistas, que a veces comparten la misma situación. Pablo se ve identificado en personas que han pasado por momentos difíciles. Él estaba en la prisión, él estaba esperando la sentencia, y esas personas en el Antiguo Testamento, como los salmistas, atravesando momentos difíciles, esperaban a que Dios los salve o a que Dios los reivindique. Así que Pablo ve esto y toma suya estas palabras y las aplica a su situación. Por eso es que en el versículo 19 Pablo dice, yo sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Hablamos la predicación anterior que la palabra liberación en el idioma griego tiene que ver con sotería, con salvación. Pablo dice literalmente, esto resultará en mi salvación. Y hay diferentes interpretaciones, hay quienes hablan de que Pablo se está refiriendo a la salvación eterna, hay quienes se refieren a que Pablo está refiriéndose a la salvación de la liberación de la cárcel, y en realidad podemos poner en conjunción las dos, no las tenemos que oponer, sino que podemos armonizar entre ellas. Pero aquí Pablo está, si bien él piensa que va a quedar libre, Pablo está haciendo alusión a la reivindicación que él espera de parte de Dios. De hecho, esta palabra, esto resultará en mi liberación, es una cita textual de Job capítulo 13, versículo 16. No de la versión Reina Valera 1960, sino de la Septuaginta. Y uno dirá, ¿y la Septuaginta cómo se come eso? ¿Qué significa eso? Bueno, aquellos que conocen un poco de Biblia sabrán, aquellos que han estudiado recordarán. El Antiguo Testamento se escribe ¿en qué idioma? En hebreo. Y del hebreo se tradujo al griego. Esa traducción se la llamó la Septuaginta. Así que esta Septuaginta es la Biblia que leía Pablo, es la Biblia que leyó Jesús también, es la Biblia que leyeron los discípulos, la Biblia que leían los primeros cristianos, porque la Biblia para ellos era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba viviendo, no se estaba escribiendo todavía.
Y ellos leían la traducción griega y era la que se cita muchas veces, esa traducción. Y Pablo cita literalmente las palabras de Job, capítulo 13, versículo 16. Nosotros la tenemos en Reina Valera 1960 traducida de esta manera. Y él mismo será mi salvación. Pero la Reina Valera contemporánea dice, esto podría significar mi salvación. Y esa es la idea que Pablo toma. El contexto de Job, capítulo 13, versículo 16, nosotros venimos leyendo Job y previamente encontramos a los amigos de Job que acusan a Job de tener algún pecado oculto. Que lo que él está viviendo, todo lo que él está sufriendo, responde a que él tiene pecado que no ha confesado, que ha ocultado y que Dios lo conoce y por eso lo está castigando. Y Job dice, esto no es así. Dios sabe que yo soy inocente y yo voy a esperar en él. Yo me voy a presentar ante él y yo voy a apelar a Dios para que Dios me reivindique, para que Dios me salve. Pero cuando Job está hablando de salvación, no está hablando simplemente de que me sane de esta enfermedad y me vuelva a prosperar y me vuelva a dar todo lo que yo perdí, sino que vuelva a reivindicarme, que él me declare inocente, que él muestre que yo no tengo culpa y que pueda ser libre de esto que yo estoy viviendo. Y eso es lo que Pablo tiene en mente a la hora de escribir a los filipenses. Y él le dice, yo sé que esto resultará en mi liberación, en mi salvación. Pablo dice, la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a ayudar a que esto redunde en mi reivindicación. El versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Filipenses 1:20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tiene un anhelo, una esperanza, y dice que el anhelo y la esperanza de Pablo es que en que nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, ahora también será magnificado Cristo. Fíjense que este versículo, y es importante, es central en el mensaje, este versículo oscila entre la vergüenza de Pablo y entre la magnificación o exaltación de Cristo. En nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Yo no voy a ser avergonzado, sino que Cristo va a ser exaltado. Pensemos en que Pablo dice que no va a ser avergonzado. Él tiene la confianza, el anhelo de no pasar vergüenza. Ahora, ¿cuál es la vergüenza del apóstol Pablo? Definamos primero el término vergüenza. Literalmente, cuando vemos en la Biblia, en el idioma griego, habla de esta emoción que uno siente, la vergüenza literal, esa que vos estás pensando. Pero cuando uno piensa en el significado bíblico, dice el comentarista Gordon Fee que normalmente hace referencia, esta palabra vergüenza, a la desgracia en la que uno cae cuando no confía en Dios. O por el lado inverso, a la desgracia que el humilde que confía no va a experimentar, a pesar de que las circunstancias parezcan apuntar a lo contrario. En nada seré avergonzado. Y esto hace el pensar en los términos vergüenza, exaltar, me libró o me va a liberar, resultará en mi liberación, hace pensar de que Pablo tiene en mente al salmista en el Salmo 34 que está pasando por una situación similar. Quizás no encadenado, pero sí por una dificultad en la cual está esperando que Dios intervenga y lo reivindique. Salmo 34, versículos 3 y 6 dice lo siguiente: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Fíjate que el concepto de exaltar a Cristo, magnificar a Cristo de Filipenses 1, aquí en el Salmo dice, exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró. Pablo dice, yo espero que esto resulte en mi liberación. El salmista dice, exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros
no fueron avergonzados. El término vergüenza. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si vos tenés tu Biblia abierta en el Salmo 34, versículo del 3 al 6, vas a poder notar los términos exaltemos, me libró. El versículo 5 dice no fueron avergonzados. En el versículo 6 vuelve a decir y lo libró de todas sus angustias. Exaltemos, magnifiquemos a Cristo, me libró, no son avergonzados y lo libró. Son términos que aparecen ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Pablo dice, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Yo tengo el anhelo de que nada seré avergonzado. Y la vergüenza tiene que ver con aquel que lo que no va a pasar el justo, lo que no va a pasar aquel que pone su confianza en Dios. La vergüenza es la desgracia de aquel que no ha confiado en Dios. Por eso el salmista dice, los que miraron a Él, los que esperaron en Él, ¿sí? Sus rostros, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pablo esperaba en Dios y Pablo sabía que no iba a ser avergonzado, es decir, que Dios lo iba a reivindicar. La vergüenza de Pablo no era estar preso. Pablo no se avergonzaba de lo que estaba sufriendo. Pablo cuando le escribe a Timoteo, ya a lo último de su vida, ya el tiempo de su muerte está cercana, él dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Pablo no se avergonzaba de estar preso. Pablo no se avergonzaba de sus debilidades, de sus limitaciones. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo no se avergonzaba de predicar a Cristo. La vergüenza que Pablo quería evitar no era el estar preso o el tener que hablar de Cristo delante de las autoridades romanas. Pablo no quería dejar mal parado el Evangelio. La vergüenza para Pablo hubiese sido que él no esté a la altura de defender el Evangelio de Jesucristo como debía hacerlo. Así que él dice, yo sé que Dios va a estar conmigo, yo sé que Dios va a usar mi vida y que Cristo va a ser exaltado a través de mí. Yo sé que nada voy a ser avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ese como siempre es muy interesante porque quiere decir que Pablo vivió siempre de esta manera. Siempre, ahora también será magnificado Cristo. Pablo dice, como siempre, mi vida fue un instrumento para que Cristo sea exaltado. Yo viví mi vida para Él, por eso es que Él va a decir, para mí el vivir es Cristo, porque todo lo que yo viví lo viví para Él. Y todo lo que yo hice fue para que Cristo sea exaltado. Y yo sé ahora también, tengo confianza, porque mi confianza está puesta en Dios, que Dios va a reivindicar el Evangelio y va a reivindicar mi vida como ministro del Evangelio y que Cristo va a ser magnificado. La exaltación de Cristo no iba a ser porque Pablo quedara libre, porque Pablo estaba dispuesto a morir. Por eso es que él mismo va a decir en el versículo 21, porque para mí, o en el versículo 20, perdón, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo no estaba pensando que Cristo iba a ser más exaltado porque él quedara libre que porque él muriera. Pablo dice, estas son dos posibilidades. El futuro yo no lo controlo, yo no sé qué es lo que va a pasar. Intuyo, porque va a ser más necesario que yo me quede acá para el progreso de la iglesia, que yo salga libre. Pero realmente están estas dos posibilidades. Ahora yo sé, tengo confianza, que a través de mi vida o a través de mi muerte, Cristo va a ser magnificado, Cristo va a ser exaltado, Cristo va a recibir gloria. En eso se gozaba Pablo. Yo me gozaré aún, porque el anhelo de él era que Cristo fuese exaltado. Ahora dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está expuesto a la muerte.
y está reflexionando acerca de esa posibilidad. Sabe que es posible, sabe que es probable, pero el anhelo de él no es quedar libre, sino que Cristo sea exaltado. Pablo se olvida de sí mismo. Él no está buscando ser libre para vivir una vida cómoda. Él lo único que quiere es que Cristo sea exaltado. Y los filipenses están pasando por oposición. Están pasando por dificultades. Y lo que él está tratando de transmitir es este deseo y este anhelo. Y quieren que ellos compartan este anhelo. Como también la palabra de Dios llega a nuestras vidas para que nosotros reflexionemos acerca de nuestros anhelos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Bienestar, comodidad, salud, riqueza, prosperidad? ¿O sobre todas las cosas buscamos que Cristo sea exaltado? Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba leyendo un comentario de Spurgeon que hace sobre Filipenses, y él mencionaba que había una sociedad de misioneros bautistas americanos que tenían como un emblema ya por 1800, como un logo, donde había un buey que tenía al lado suyo un arado y atrás se veía un altar para el sacrificio. Y el lema era, listos para todo. Y un poquito jugando con esa ilustración y con el anhelo de Pablo, es que nosotros pusimos el título a este mensaje, que es listo para servir o para morir. Porque así se encontraba Pablo. Pablo estaba listo. Pablo veía estas dos escenas y dice, por un lado yo puedo quedar libre y si el Señor me deja libre es para provecho de ustedes, de la iglesia, porque voy a ir y los voy a ayudar en el progreso de la fe, voy a servir. Y por otro lado, si yo tengo que morir, mi vida, mi muerte, va a servir para exaltar a Cristo y para mí va a ser muchísimo mejor porque voy a estar con Cristo de una manera más plena. Esta sociedad de misioneros adoptó esta idea de Pablo y la plasmó en este logo, donde uno ve al buey, que era un animal que se caracterizaba por el servicio, por eso está el arado para servir, pero también estaba el altar del sacrificio, porque a él también se lo sacrificaba en adoración. Y Pablo dice, yo estoy listo. Y esos misioneros decían, listos para todo. Vamos a servir al Señor o vamos a morir para el Señor, pero tanto nuestra vida como nuestra muerte va a ser para que Cristo sea exaltado. Pablo se olvida de sí mismo y pone a Cristo en primer lugar. Cuando el Señor dijo a aquellos que querían seguirle y a sus discípulos, les dijo, aquel que quiere seguirme tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, a morir a su yo cada día, y recién ahí va a poder seguirme. Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida. Yo quiero alcanzar el ministerio, quiero alcanzar lo que Dios ha preparado para mi vida. Eso es lo que yo quiero. Y si el camino del ministerio de Dios, el camino del llamado de Dios me lleva por prisiones y por tribulaciones y me lleva a mí hasta tener que derramar mi vida como sacrificio, yo voy a estar contento con esto porque mi meta es que Cristo sea exaltado. Si vivo, vivo para servirlo. Y si muero, quiero morir para glorificarlo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Pablo no conoce el futuro, pero al futuro a él no le preocupa en sí. Él lo que le preocupa, lo que le importa es este anhelo que arde en su corazón, que es exaltar a Cristo. Y ese tiene que ser nuestro anhelo y esa tiene que ser nuestra motivación. Si Dios nos da vida, toda la vida que tengamos la vivimos para servirle a Él. Y si por servirle a Él a nosotros nos toca padecer y entregar nuestra vida, lo haremos con gozo porque a través de nuestro sacrificio Cristo será exaltado. La realidad de la muerte era palpable para Pablo. Era muy probable, altamente probable de que Pablo pudiera morir. ¿Cuántas probabilidades tenés vos de ser martirizado por la causa de Cristo? Y hoy en día, como se ve el panorama, no tenemos muchas posibilidades.
te pueden escrachar, te pueden criticar en internet, te pueden poner trabas, oposiciones. Pero no está la situación en donde vivimos nosotros como en Medio Oriente, donde persiguen y matan a los cristianos, hoy en día, en la actualidad. Para ellos sí, yo una vez estaba escuchando a un misionero cuando estábamos en el Instituto Bíblico que vino a compartir la palabra de Dios, era misionero en Medio Oriente y él decía que estaba penado el evangelio, uno no podía predicar el evangelio y él salía siempre a predicar, sutilmente, a veces pegaba papelitos en la espalda, a veces hablaba de una forma Dios le tenía que dar mucha sabiduría para predicar el evangelio, pero algo que siempre me quedó grabado y que algunas veces lo he compartido, que él decía que cuando se despedía de su esposa, cada día al salir a la mañana para predicar a Cristo, él se despedía como si fuese la última vez que fuera a ver a su esposa, a su mujer. Porque él no sabía qué es lo que le podía pasar. Pero él estaba dispuesto a servir o a morir por la causa del evangelio. Nosotros ni queremos morir, ni muchas veces lo que vivimos, lo vivimos para Cristo, sino que lo vivimos para nuestros propios deseos. Y mucha gente dice, bueno, yo quiero, pero no me quiero comprometer mucho. Yo voy a la iglesia y todo bien, pero no quiero meterme demasiado, no quiero introducirme, quiero manejar mis tiempos, quiero tener mis libertades. Para Pablo esto no entraba dentro del mapa. Para Pablo esto no era ni siquiera imaginable. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Si yo tengo vida, lo vivo para servir al Señor. Y si yo tengo que morir, que mi muerte sirva para exaltar a Cristo. Ya sea o por vida o por muerte, Cristo va a ser exaltado en mí. En esto me gozo y en esto me gozaré aún. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Si Dios te da vida, servile. Servile con lo que tenés. Servile con tus recursos, con tus talentos, con tus habilidades. Poné tu vida, entregá tu vida. La Biblia dice que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pablo dice, en mi cuerpo Cristo va a ser magnificado. Y cuando habla de cuerpo era literal, porque este cuerpo iba a poder quedar libre de la prisión o este cuerpo iba a poder ser decapitado por la espada del Imperio Romano. Pero yo sé que una u otra cosa Dios la va a usar para que Cristo sea exaltado. Que al analizar nuestra vida, nuestro futuro, las alternativas que se nos presenten, nosotros podamos decir con toda sinceridad, como dijo Pablo, ya sea esta situación, por vida o por muerte, Cristo va a ser exaltado en mi vida. Y vuelvo a repetir, ya para terminar. Quizás no te toque dar la vida por Cristo como Pablo. Quizás no te toque estar en cadenas como Pablo. Quizás no te toque ser apedreado como Pablo. Quizás no te toque que te azoten como a Pablo por causa del Evangelio. Quizás ni siquiera tengas que perder un trabajo por causa del Evangelio. Quizás sí. Quizás sí tengas que perder familias, quizás sí tengas que perder amistades, quizás tengas que perder muchas cosas por causa del Evangelio. Quizás sí. Pero lo más probable es que no te toque morir como mártir. Ahora, a la gente le es fácil decir, ay, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Y como dijimos la otra vez, volvemos a repetirlo, Dios está esperando no que mueras para Él, sino que vivas para Él. Si te toca morir, gloria a Dios, pero lo más probable es que te toque vivir. Y esta vida, el hoy, lo que tenés ahora, úsalo para servir a Dios y que tu vida sea un instrumento, sea luz, a través de lo cual las personas puedan exaltar el nombre de Cristo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, pedimos de tu gracia sobre nuestras vidas. Necesitamos de tu fortaleza para que tú nos ayudes a cumplir con esta palabra. Que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a la reflexión, ahí donde nos encontramos. Y que ese sea un tiempo de consagración. Que pueda haber decisiones en cada vida que están viendo y escuchando este mensaje y que puedan decir, por vida o por muerte, listo, para servir o para morir. Pero de una o de otra manera quiero exaltar a Cristo. Si tenemos vida es para servir. Hemos escuchado muchas veces ese dicho que dice que el que no vive
para servir, no sirve para vivir. Tú nos diste ejemplo de servicio. Tú tomaste el rol de siervo y nos mandaste a nosotros a servirnos unos a otros. Pablo estaba pensando en quedar libre de la cárcel no para tomarse unas vacaciones, sino para ir a servir a la iglesia, sino para poder volver con los hermanos y fortalecerlos y ayudarlos en el progreso de la fe. Y si él moría, moría por ti. A veces estamos tan centrados en nuestro yo, tan centrados en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros anhelamos, necesitamos. Pero acá vemos un hombre lleno de tu espíritu que fue usado por ti, que imitó a Cristo y que se olvidó de sí mismo, que no estimaba preciosa su vida, que dejó de amarse a sí mismo, amando más a los demás y amándote más a ti. Vivimos en un tiempo donde se nos enseña a amarnos a nosotros y enfocarnos a nosotros y en querernos a nosotros y en valorarnos a nosotros. Y somos nosotros los que estamos en el centro de todo. Y todo lo que dañe o lastime lo que nosotros queremos, perjudique, estorbe a nuestros anhelos, se ve como un obstáculo, como un enemigo, algo que correr de en medio. Cuando para Pablo el anhelo era exaltarte a ti, vivir para Cristo. Señor, ayúdanos a entender este mensaje y ayúdanos a entender las implicaciones que este mensaje tiene para el día a día. Y que hoy, en algunas casas, haya un altar de entrega, de gente que pueda decir, Dios, yo quiero vivir para ti. Si me toca morir, quiero morir con una muerte que te exalte, pero si me toca vivir, yo quiero vivir para ti. Quiero que mis minutos, mis días, mis horas, mis segundos, todo lo que tenga sea para ti. Quiero servirte con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Quizás no es mucho, pero con lo que tú me has dado quiero servirte. Quiero entregarme todo, por completo. Señor, escucha las oraciones que se elevan ante tu presencia, de entrega, de consagración. Gente que está buscando identidad, gente que está buscando propósito. Gente que mira hacia el futuro, un futuro incierto, pero que puedan tener una convicción firme, que no importa el escenario que se presente, el deseo va a ser servirte. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Amén y amén. Querida iglesia, de esa manera nosotros vamos a dar por finalizada esta reunión y te vamos a invitar a que puedas compartir este video, a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Iglesia Sanidad para las Naciones, a que puedas darle me gusta y compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una nueva reunión.